Bajo la tenue luz de un pasillo de hospital, los susurros resonaban. Las enfermeras se cruzaban miradas que no sabían explicar, mientras los familiares se aferraban unos a otros con incredulidad. Momentos antes, una mujer confinada durante años a su silla de ruedas se había levantado. Sus pasos eran firmes, sus ojos abiertos de asombro. Los vecinos jurarían después haberla visto caminar por las estrechas calles de su pueblo, el sonido de sus zapatos golpeando el pavimento como truenos. Para su médico, era una contradicción imposible. Expedientes llenos de años de deterioro, resultados que solo apuntaban a la parálisis. Y sin embargo, allí estaba, de pie. Sus amigos recordaban el jadeo que escapó de sus labios, como si ni ella misma pudiera creer lo que estaba ocurriendo. En un mundo donde la medicina no ofrecía esperanza, algo más allá de la ciencia se había abierto paso. Algunos lo llamaron casualidad, otros locura o tiempo. Pero los que estuvieron allí lo conocieron con otro nombre, un milagro que no comenzó en la clínica, sino en las frías aguas de Lourdes. En las tranquilas colinas del sur de Italia, la vida solía transcurrir lentamente, guiada por el ritmo de la familia, el trabajo y la fe. Entre casas de piedra y calles angostas vivía Antonia Rocco, una mujer conocida por su cálida sonrisa y su incansable entrega hacia los demás. Los vecinos solían recordarla moviéndose con energía por los mercados del pueblo, su risa mezclándose con las voces de los vendedores. Era esposa, madre, hermana, y durante muchos años su vida parecía ordinaria, bendecida de maneras sencillas que a menudo pasaban inadvertidas. Pero las primeras señales llegaron en silencio. En una cena familiar, le costó sostener un vaso de agua, sus manos temblaban de un modo que preocupó a sus hijos. En la iglesia, le resultaba difícil arrodillarse y levantarse, sus movimientos rígidos y desparejos. Al principio, la familia pensó que era cansancio, tal vez estrés. Sin embargo, los síntomas se intensificaron, sus piernas perdían fuerza, a veces sus palabras se arrastraban. Los médicos finalmente pronunciaron el diagnóstico que lo cambiaría todo: esclerosis lateral primaria, una enfermedad que destruye lentamente los nervios que controlan el movimiento. No había cura. El diagnóstico cayó como una piedra en el centro de la vida familiar. Su esposo recordaba el silencio en el consultorio, los ojos de Antonia llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. Sus hijos recordaban las noches en que intentaba leerles cuentos antes de dormir, su voz quebrándose a medida que la enfermedad avanzaba. Su hermana describía la casa volviéndose más callada, como si hasta las paredes entendieran el peso que los oprimía. Pronto, la silla de ruedas se volvió permanente. La mujer activa que cocinaba, cuidaba el jardín y caminaba por los senderos del pueblo, ahora observaba desde las ventanas a los vecinos pasar. Como si cada mes una parte de ella se le escapara. Para la comunidad fue desgarrador, para Antonia, una prisión, compartió una amiga. Y sin embargo, en medio del deterioro, hubo algo que nunca desapareció: su fe. Cada domingo, a pesar de las dificultades, la llevaban en silla hasta la iglesia. El párroco notaba que sus labios seguían en oración mucho después de terminada la misa. Amigos aseguraban que se aferraba al rosario hasta altas horas de la noche, murmurando avemarías hasta que el sueño la vencía. Nunca dejó de rezar, recordó después una vecina. Los médicos solo podían ofrecer terapias para ralentizar el avance. Los medicamentos aliviaban algunos síntomas, pero nada los revertía. Cada visita terminaba igual, la enfermedad seguiría su curso. Para la ciencia médica, la condición de Antonia era irreversible, su futuro predecible. Pero en la cocina de su casa, las oraciones continuaban. En la capilla del pueblo, las velas ardían por su sanación. Y en el corazón de Antonia, la esperanza se negaba a morir del todo. Una noche, su hijo recordó cómo ella lo miró con una serenidad inesperada y le dijo: «Si mi cuerpo no puede caminar, que mi fe camine por mí». Palabras que quedaron grabadas en todos los presentes. Para quienes la rodeaban, el valor de Antonia ya era un milagro. Pero nadie podía imaginar lo que estaba por venir, como la historia de aquella mujer italiana confinada a una silla algún día resonaría más allá de su aldea y pondría en duda incluso a la ciencia. A medida que la enfermedad apretaba su control, las paredes de la casa parecían cerrarse. La risa de las comidas familiares se fue apagando, reemplazada por el zumbido de las máquinas médicas y el rechinar de la silla sobre el piso de azulejo. Su esposo recordaba las noches sentado en silencio a la mesa, mirando sus manos, preguntándose qué futuro le quedaba a la mujer que amaba. Sus hijos cargaban con su propia pena.
Su hija confesó que evitaba llevar amigos a casa, no por vergüenza de su madre, sino por la tristeza que impregnaba cada rincón. Sentía que nuestra casa ya no era un lugar de alegría, admitió después, era como vivir en una lenta despedida. Incluso el párroco notaba el cambio, donde antes Antonia saludaba sonriente tras la misa, ahora sus ojos lucían distantes, escondidos tras un velo de cansancio. Había momentos, dijo suavemente, en que parecía luchar no solo contra la enfermedad, sino contra la desesperanza misma. Por las noches, la batalla era más dura. Su hermana recordaba acompañarla en la cama, oyéndola susurrar al vacío, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? A veces el rosario se le escurría entre los dedos, y sus rezos terminaban en un silencio pesado de duda. Lloraba no solo por su dolor, sino por la carga que sentía poner sobre quienes la cuidaban. Los médicos intentaban consolarla, pero sus palabras eran frías, clínicas. Podemos manejar los síntomas, le dijo un médico, pero no hay cura. Debe prepararse para el futuro. Para Antonia, esas palabras fueron una sentencia. La enfermedad no solo le robaba el cuerpo, también amenazaba con aplastar su espíritu. Y aún así, pequeñas luces de fe permanecían. Amigos de la parroquia la visitaban, llevaban comida, ofrecían oraciones, le recordaban que no estaba sola. Aunque, en ocasiones, esa bondad también profundizaba su lucha, se preguntaba si la fe de los demás era más fuerte que la suya, si ella estaba fallando a Dios por cuestionar su voluntad. Una tarde de invierno, su hijo pasó junto a su habitación y escuchó su voz quebrada, no sé si puedo seguir. Se detuvo en seco, dándose cuenta de que la mujer que había sido la roca de la familia ahora estaba al borde de rendirse. Y, sin embargo, bajo la desesperanza, algo nuevo comenzó a surgir. En las noches más oscuras, cuando la duda ahogaba sus oraciones, Antonia empezó a sentir una presencia distinta. No era alguien que borrara su dolor, sino alguien que lo cargaba con ella. Más tarde le confió a su hermana, incluso cuando me sentía abandonada, sabía en el fondo que no estaba sola. Era como si la misma María se sentara a mi lado, en silencio, pero cerca. Su crisis de fe no terminó en un instante. Se extendió a lo largo de años de declive, una batalla diaria entre la esperanza y la desesperación. Algunos días se aferraba a la fe como a un salvavidas. Otros la soltaba, solo para encontrarla esperándola de nuevo. Fue esa lucha prolongada, honesta y sin adornos, la que moldeó su corazón para lo que estaba por venir. Los vecinos dirían después que el sufrimiento de Antonia se convirtió en un testimonio en sí mismo, un recordatorio de que la fe no es ausencia de duda, sino el valor de seguir creyendo en medio de ella. Y aunque entonces no lo sabía, sus noches de preguntas tendrían una respuesta de un modo que nadie hubiera podido imaginar. La idea de viajar a Lourdes comenzó como un murmullo, sugerida por una vecina que había peregrinado allí. Al principio, Antonia lo descartó. El viaje desde el sur de Italia hasta Francia parecía imposible. Estaba atada a una silla, su cuerpo frágil, su energía consumida por las tareas más simples. Pero la idea persistió, impulsada por las voces de amigos y el párroco, que le decía suavemente, María te espera en Lourdes. Confía en ella. La familia dudaba. El dinero era escaso, el trayecto largo y la salud de Antonia delicada. Su esposo temía el desgaste que podría causarle. Pero sus hijos insistían en intentarlo. Si hay aunque sea una posibilidad, dijo su hija, no podemos dejarla pasar. La parroquia se unió, organizaron colectas, pasaron canastas después de misa, vecinos dejaron sobres en su puerta. Poco a poco, monedas y billetes se convirtieron en boletos, y la esperanza tomó forma de viaje. Cuando llegó el día, el pueblo entero salió a despedirlos. Ancianas le entregaron rosarios a Antonia. Jóvenes la levantaron con cuidado para subirla a la camioneta. Voces lanzaban bendiciones en el aire frío de la mañana. Lleva nuestras oraciones contigo, le pidió un vecino, pídele a la Virgen que no nos olvide. El camino fue largo, montañas, valles, interminables carreteras. Durante el trayecto, Antonia miraba por la ventana los paisajes desdibujarse. Su esposo la observaba con frecuencia, atrapado entre el miedo y la frágil esperanza. Recé todo el camino, confesaría después, sin saber lo que nos esperaba. Cuando al fin llegaron a Lourdes, el pueblo rebosaba de peregrinos. Las calles se llenaban de sillas de ruedas, muletas, camillas, cada rostro cargando una historia de sufrimiento, cada corazón llevando una súplica.
El aire estaba impregnado de incienso, los himnos resonaban desde la basílica, las velas brillaban como estrellas contra la noche. Para Antonia fue abrumador. Comprendió que no estaba sola en su dolor, que era una entre miles. Las lágrimas le llenaron los ojos al ver a madres con hijos enfermos en brazos, soldados marcados por la guerra, ancianos tomados de la mano avanzando hacia la gruta. Me di cuenta, diría después, que mi sufrimiento no era solo mío. Todos llevábamos una cruz. La gruta de Massabielle se alzaba ante ella, el lugar donde una joven campesina llamada Bernardita había visto a la Virgen María. Los peregrinos hacían fila en los baños, esperando su turno para sumergirse en las frías aguas del manantial. Algunos salían sonriendo, otros sin cambios, pero todos con un aire de paz. Cuando llegó el turno de Antonia, voluntarios la levantaron de su silla, sus manos firmes y delicadas. El agua estaba helada, envolviendo su cuerpo en un frío que le robó el aliento. Apenas pudo susurrar: «Santa Madre, si es la voluntad de Dios, permíteme volver a caminar. Pero aunque no pueda, que nunca pierda la fe». Los presentes recuerdan ese momento con claridad. Un voluntario dijo haber visto una extraña calma en su rostro, como si en ese instante hubiera entregado todo. Otro peregrino recordó escuchar su voz, delgada pero firme, rezando por su familia, por su parroquia, incluso por quienes no conocía. Cuando la levantaron del baño, no hubo una transformación repentina. Permaneció en su silla, temblando bajo las mantas. Sin embargo, algo invisible había comenzado. Era como si hubiera dejado parte de su sufrimiento en esas aguas, reflexionó después su hermana. Al caer la noche sobre Lourdes, se levantaron velas en procesión, miles de llamas balanceándose en la oscuridad. La vela de Antonia brillaba entre ellas, una luz frágil contra las sombras. Nadie podía imaginar que en pocos días lo imposible se haría realidad, no en la gruta, sino en su propio hogar, donde el verdadero milagro se revelaría. La fila para los baños avanzaba lentamente, una procesión de sillas de ruedas, muletas y rezos susurrados. Cada persona llevaba una historia, una enfermedad, un desgarro del corazón, una esperanza demasiado frágil para pronunciarse en voz alta. Los voluntarios, vestidos de azul y blanco, guiaban a los enfermos con manos tiernas. Entre ellos estaba Antonia, envuelta en un chal contra el aire fresco, con los ojos fijos en la gruta delante de ella. Los testigos recordaron después lo silenciosa que estaba aquella mañana. Su esposo le tomaba la mano, su pulgar rozando los nudillos, mientras su hija lloraba en silencio a su lado. Era como acercarnos al trono del cielo mismo, confesaría después. Cuando llegó su turno, el mundo pareció detenerse. Los voluntarios la levantaron de la silla, su cuerpo delgado y tambaleante, y la llevaron hacia la pequeña cámara de piedra donde aguardaba el manantial. El agua brotaba de la misma fuente que Bernardita había visto más de un siglo atrás, fría, pura, intacta. El aire estaba cargado de incienso y oración. Los peregrinos miraban en reverente silencio mientras Antonia era bajada hacia el baño. El choque del agua helada la hizo estremecerse y su respiración se cortó. Un jadeo escapó de sus labios, seguido de un murmullo de oración: «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Su voz temblaba, pero no flaqueaba. Los que estaban cerca atestiguaron lo que vieron. Un voluntario dijo que era como si su rostro cambiara en ese instante, como si un peso hubiera sido levantado. Otro peregrino recordó que murmuró: «Madre María, si es la voluntad de Dios, permíteme volver a caminar. Pero si no, dame fuerza para llevar esta cruz». Su familia, esperando justo afuera, escuchaba cualquier sonido. Oyeron el chapoteo del agua. Luego, silencio. Su hija juntó las manos, rezando con más intensidad que nunca. Su esposo miraba la puerta, paralizado entre miedo y esperanza. Cuando Antonia emergió, temblando, con las mantas fuertemente envueltas a su alrededor, no hubo un milagro instantáneo. Seguía débil, aún ligada a su silla. Los voluntarios la regresaron con cuidado y los ojos de su familia recorrieron su rostro. Sonrió levemente, sus labios azotados por el frío. «Lo entregué todo a él», susurró. La decepción era silenciosa, pero pesada. Algunos esperaban que se levantara de inmediato, que caminara como si nada hubiera pasado. Pero Lourdes nunca había prometido maravillas instantáneas. Muchos regresaban sin cambios. Para Antonia, el verdadero regalo de ese momento fue la paz, una paz tan profunda que la sorprendió. Al caer la noche,
se unió a la procesión de velas. Miles de llamas iluminaban la oscuridad, cada vela sostenida por un peregrino elevando su corazón al cielo. La vela de Antonia temblaba entre sus manos, pero su mirada estaba firme. Por primera vez, dijo después, ya no tenía miedo. Fuera o no sanada, pertenecía a Dios. Los que caminaban a su lado recordaron esa mirada, serena, radiante, como si ya supiera algo que los demás no. Una anciana peregrina se inclinó y susurró, verás maravillas. Nadie sospechaba que el milagro ya había comenzado, no en su cuerpo, sino en su alma. Las aguas de Lourdes habían lavado la desesperanza, dejando solo fe. Lo demás se revelaría con el tiempo. Lejos de la gruta, en el lugar donde su viaje había comenzado, su propio hogar, el regreso fue silencioso, casi contenido. Antonia no había caminado desde los baños ni se había levantado durante la procesión de velas. Su familia sentía emociones encontradas, gratitud por la paz que sentía, pero desilusión porque su cuerpo permanecía igual. Tal vez el milagro estaba solo dentro de ella, susurró su esposo a un amigo al cruzar nuevamente a Italia. Aún así, incluso en esa incertidumbre, el rostro de Antonia irradiaba una calma que nadie había visto antes. Días después, en la pequeña cocina de su casa, ocurrió lo inimaginable. La luz de la mañana entraba por la ventana mientras su hija preparaba el desayuno. Antonia, sentada en su silla de ruedas, miraba la mesa con una determinación inusual. Su esposo notó cómo se inclinaba hacia adelante, presionando las manos contra los reposabrazos. Con cuidado, le advirtió, pero ella no se detuvo. Los vecinos dijeron después que escucharon un grito, mitad jadeo, mitad sollozo, que resonó en la casa. Antonia se levantó de pie. Lentamente, con dificultad, pero indudablemente, estaba de pie. Por un momento, el silencio dominó la habitación. Luego su hija gritó, «Mamá», y corrió a su lado. Su esposo se quedó paralizado, con lágrimas inundando sus ojos, susurrando, «Es imposible». Paso a paso, Antonia avanzó por el piso. Sus piernas, antes sin vida, la sostuvieron como si la enfermedad nunca hubiera existido. Tocó la pared para apoyarse y rió entre lágrimas. La silla que la había confinado por años ahora yacía abandonada en la esquina. La noticia se difundió como fuego en el pueblo. Los vecinos se agolparon frente a la puerta para verla. Una anciana testificó después, la vi caminar por la calle, con los brazos levantados, alabando a Dios. La había visto decaer durante años y ahora caminaba como si nunca hubiera estado enferma. El párroco llegó apresuradamente. Al entrar, encontró a Antonia de pie, rosario en mano, su voz quebrada por la gratitud. «Padre», dijo, «la Virgen me ha tocado». El sacerdote lloró abiertamente, abrazándola mientras los feligreses presenciaban la escena. Llamaron a los médicos de inmediato. Revisaron su historial médico, años de registros documentando un declive irreversible. Sin embargo, lo que vieron desafiaba todos los informes, pruebas y pronósticos. Músculos antes atrofiados estaban fuertes. Los reflejos regresaron. El habla, firme. Un médico admitió después, no hay explicación. Ni en la medicina ni en la ciencia. Esto nos supera. Para la familia de Antonia, el milagro no fue solo su sanación, sino la restauración de la esperanza. Sus hijos, que la habían visto decaer, ahora se aferraban a sus brazos mientras caminaba por el pueblo. Su esposo, antes abrumado por la desesperación, la seguía de cerca, susurrando oraciones de agradecimiento. Las campanas del pueblo repicaron esa noche mientras la noticia se difundía. La gente se reunió en la iglesia, no para pedir, sino para dar gracias. «Vimos con nuestros propios ojos», declaró un hombre, «lo que ningún médico podría lograr. Dios lo ha hecho». Desde ese día, la vida de Antonia cambió para siempre. Ya no necesitaba la silla, ya no vivía como prisionera de la enfermedad, se convirtió en un testimonio vivo. Cada paso proclamaba que el cielo aún toca la tierra. Y aunque los escépticos buscaran respuestas, nadie podía negar lo sucedido. Una mujer antes confinada al silencio y al sufrimiento ahora caminaba libre. Su vida, transformada para siempre. La noticia de su recuperación repentina se difundió rápidamente, primero por las calles estrechas de su pueblo y luego más allá. Lo que los vecinos describieron como un milagro llamó la atención de médicos locales que habían seguido su deterioro durante años. Sus archivos médicos eran extensos,
página tras página registrando debilidad muscular, inmovilidad y la progresión irreversible de su enfermedad. Y aún así, allí estaba, caminando hacia sus oficinas con pasos firmes y habla clara. Al principio, los médicos buscaron palabras. Algunos susurraron sobre un diagnóstico erróneo, otros sobre una remisión temporal, pero su historial médico era demasiado preciso y consistente. No había error. No tenemos explicación, admitió un médico a los reporteros. Cada prueba conocida, cada tratamiento posible, jamás produciría este resultado. Desafía la medicina. Pronto el caso fue remitido al Comité Médico Internacional de Lourdes, un grupo de expertos encargado de investigar tales reclamaciones. Durante meses revisaron cada registro, cada escaneo, cada análisis de sangre que Antonia había tenido. Especialistas en neurología, patología y rehabilitación intentaron encontrar una causa racional, pero ninguno pudo. Su sanación, escribió un neurólogo después, está más allá del entendimiento científico actual. El proceso fue minucioso. Se realizaron entrevistas con su familia, vecinos y párroco. Médicos de Italia y Francia compararon notas. El comité insistió en exámenes repetidos, asegurándose de que la curación fuera permanente y no temporal. Año tras año, Antonia regresó a los controles, cada vez mostrando fuerza y movilidad completas. La evidencia se volvió innegable. Lo que había sido una imposibilidad médica ahora era un hecho. Antonia Rocco había sido sanada de una manera que la ciencia no podía explicar. Y aún así, para la Iglesia, la ciencia era solo una parte del camino. Más allá de la prueba médica, quedaba la cuestión de la fe. El obispo local abrió una investigación canónica, reuniendo testimonios de quienes la habían visto antes y después de Lourdes. El párroco describió sus años de declive, las oraciones nocturnas llenas de lágrimas y el momento en que la vio levantarse de nuevo. Los vecinos compartieron su asombro, recordando el sonido de sus pasos por primera vez en años. Finalmente, tras años de investigación, los hallazgos fueron enviados a Roma. La Congregación para la Doctrina de la Fe revisó el caso, examinando cada detalle. La Iglesia es cautelosa al declarar milagros, el escepticismo forma parte del proceso, asegurando que solo los eventos más indiscutibles sean reconocidos. De los miles de sanaciones reportadas en Lourdes, solo 72 habían sido confirmadas oficialmente. El 16 de abril de 2025, el largo silencio terminó. En una solemne ceremonia, el obispo Vincenzo Orurafino se dirigió a los fieles del sur de Italia y declaró: la sanación de nuestra hermana Antonia Rocco es reconocida como un milagro concedido por Dios mediante la intercesión de la Santísima Virgen María en Lourdes. La congregación estalló en aplausos y lágrimas por Antonia. No buscaba fama, pero gratitud. Esta sanación, dijo suavemente, no es solo para mí. Es para todos los que dudan, para todos los que sufren, para todos los que se preguntan si Dios aún los ve. Y sí los ve. La ciencia médica había alcanzado su límite. La Iglesia, tras años de cautela y pruebas, había hablado, y el mundo debía enfrentarse a lo inexplicable, que en una era de tecnología y razón, el cielo había tocado la tierra una vez más. Mucho antes de que la sanación de Antonia asombrara a médicos y creyentes por igual, la historia de Lourdes ya se había convertido en un testimonio vivo de fe. Comenzó en 1858, cuando una joven campesina pobre llamada Bernardita Subirús afirmó haber visto a una dama radiante en una gruta en Massabielle, un peñasco cerca del pequeño pueblo de Lourdes, en el sur de Francia. La dama se reveló como la Inmaculada Concepción y pidió que se construyera allí una capilla. Lo más importante, señaló un manantial oculto, diciéndole a Bernardita que bebiera de él y se lavara. De ese manantial no solo fluía agua, sino esperanza, esperanza que se extendería a lo largo de los siglos. Desde esas primeras apariciones, millones han viajado a Lourdes. Los peregrinos llegan a pie, en tren, en sillas de ruedas y camillas, algunos cargados por voluntarios, otros aferrándose a sus últimos hilos de fuerza. Vienen de todos los rincones del mundo, soldados marcados por la guerra, niños cargados de enfermedad, madres con el peso de familias rotas. Para cada uno, Lourdes es más que un destino, es la oportunidad de encontrarse con la gracia. A lo largo de las décadas, se han reportado miles de sanaciones. Los médicos documentaron casos donde desaparecieron tumores, se levantó la ceguera, se revirtió la parálisis. Muchos no podían ser explicados por la medicina. Y aún así, la Iglesia, cautelosa y deliberada, se negó a apresurarse.
De más de 7.000 reclamaciones, solo 72 han sido reconocidas oficialmente como milagros. Cada una fue sometida a una rigurosa investigación médica, años de documentación y, finalmente, al juicio de los obispos. Entre los reconocidos está el caso de un soldado británico herido durante los horrores de la Primera Guerra Mundial. Fragmentos de metralla lo habían dejado lisiado, con el cuerpo destruido más allá de cualquier reparación. Sin embargo, tras sumergirse en las aguas de Lourdes, recuperó la salud, asombrando a compañeros y médicos. Su recuperación fue reconocida más tarde como el milagro número 71 de Lourdes. Otra historia narra a una joven monja que sufría tuberculosis terminal a fines del siglo XIX. Los médicos le dieron pocas semanas de vida. Tras visitar Lourdes, no solo sobrevivió, sino que prosperó, regresando a su convento con renovada fuerza y sirviendo durante muchos años. Para quienes viajan a Lourdes, los números mismos cuentan la historia. Cada año, más de 3 millones de peregrinos llegan. Algunos encuentran sanación física, otros no, pero casi todos hablan de un cambio más profundo, de paz, de ligereza, de la sensación de que incluso en el sufrimiento no están solos. Como dijo un peregrino, se va a Lourdes buscando un milagro, pero a veces el milagro no es lo que uno espera. A veces el milagro es simplemente la fuerza para continuar. En este historial entra ahora la historia de Antonia. Ella no fue la primera en marcharse curada, ni será la última en ser investigada. Su nombre se une a una lista sagrada de 72 casos a lo largo de generaciones, naciones y circunstancias. Juntos, estos milagros forman un mosaico, un recordatorio de que la Virgen María continúa intercediendo por sus hijos y de que el poder de Dios no puede ser limitado por lo humano. Para los escépticos, Lourdes plantea preguntas. ¿Por qué solo 72 confirmados? ¿Por qué no más y miles reclaman sanación? La respuesta radica en la seriedad del proceso. La Iglesia exige certeza, asegurándose de que se descarten todas las posibilidades médicas. No se trata de crear espectáculo, sino de proteger la verdad. Así, cada reconocimiento se convierte en una joya rara que brilla más por su escasez. Para los fieles, los números importan menos que el testimonio. Que su sanación sea declarada milagro o no, los peregrinos regresan a casa con la fe renovada. Algunos dejan atrás muletas en la gruta como símbolo de gratitud, otros vuelven año tras año, no por ellos mismos, sino para orar por quienes aman. En este tapiz más amplio, la sanación de Antonia se convierte en algo más que una victoria personal. Se integra a una historia de siglos, entrelazada en las piedras mismas de Lourdes. Muestra al mundo que lo que comenzó en 1858 nunca ha cesado, que las aguas siguen fluyendo, las velas siguen encendidas y los milagros siguen tocando vidas hoy. En un mundo dominado por la ciencia, la tecnología y la razón, muchos creen que los milagros pertenecen solo a historias antiguas. Los hospitales zumban con máquinas, los laboratorios buscan incansablemente curas, y la fe a menudo queda relegada frente a los logros humanos. Para innumerables personas, Dios ha sido empujado a los márgenes, reemplazado por la convicción de que la humanidad puede resolver todo por sí misma. Y aún así, historias como la de Antonia rompen esa certeza. Aquí estaba una mujer con un diagnóstico tan claro y devastador como el que cualquier médico moderno podría hacer. Los gráficos, escaneos y años de documentación probaban que su enfermedad era irreversible. Según toda lógica médica, nunca debería haber vuelto a caminar. Y sin embargo, lo hizo. No semanas después, ni tras meses de terapia, sino de manera instantánea, completa, sin explicación. Para los escépticos, esto plantea preguntas incómodas. Si la ciencia no puede explicar lo sucedido, ¿qué significa eso? ¿Existen realidades más allá del alcance de microscopios y medicinas? ¿Hay una dimensión de la vida donde Dios todavía actúa, todavía sana, todavía se mueve? Para los creyentes, la respuesta resuena clara, sí. Milagros como el de Antonia nos recuerdan que la fe no es superstición ni negación de la ciencia. Es reconocer que la ciencia, por poderosa que sea, tiene límites. Y más allá de esos límites, Dios permanece. Como dijo un médico en Lourdes, la medicina puede describir lo que ve, pero no puede comandar la gracia. El mensaje es urgente para el mundo actual. Con demasiada frecuencia vivimos como si Dios fuera innecesario. Medimos el éxito por riqueza, salud e independencia, olvidando a quien nos dio la vida. Pero milagros como este rompen nuestras ilusiones. Nos enfrentan a una elección:
descartarlos como coincidencia o abrir el corazón a la posibilidad de que el cielo esté más cerca de lo que pensamos. La propia Antonia testificó que su sanación no era solo para ella. Es para todos los que dudan, decía, para todos los que se preguntan si Dios aún los ve. Sus palabras tocan el núcleo de la ansiedad moderna, el miedo a ser invisibles, no escuchados, abandonados en un universo vasto e indiferente. Los milagros susurran otra verdad: no estás olvidado. Dios está cerca. Incluso para quienes no experimentan sanación física, Lourdes y historias como la de Antonia ofrecen otro tipo de milagro: paz. Muchos peregrinos regresan aún enfermos, aún cargando con la enfermedad, pero transformados por dentro. Hablan de encontrar el valor para resistir, la fuerza para perdonar, la gracia para esperar. Y en un mundo que a menudo mide los milagros por lo espectacular, tal vez esta transformación silenciosa sea la mayor maravilla de todas. Para los fieles, estas historias no reemplazan la medicina ni la razón, sino que las complementan. Nos llaman a vivir con humildad, a recordar que la vida es más que lo que podemos controlar. Para el escéptico, suponen un desafío. Si siquiera uno de estos milagros es verdadero, entonces la realidad es más grande de lo que imaginábamos. Y para todos, sin importar la creencia, ofrecen una invitación: abrir el corazón de nuevo, redescubrir la posibilidad de lo divino, entrar en un mundo donde ciencia y fe no son enemigos, sino compañeros en la búsqueda de la verdad. La historia de Antonia no trata solo de una enfermedad revertida. Trata de un Dios que aún actúa en el presente, de una madre que todavía intercede, en un mundo que necesita recordatorios de gracia. En tiempos en que muchos cierran los oídos al cielo, los milagros claman: Dios sigue aquí. La historia de Antonia Rocco no termina con sus primeros pasos por la cocina. En realidad, ese momento fue solo el comienzo. Desde el día en que se levantó de su silla de ruedas, su vida se convirtió en un testimonio vivo. Cada vez que caminaba a la iglesia, cada vez que saludaba a los vecinos en el mercado, la gente recordaba lo que había presenciado: una mujer antes atrapada en el declive, ahora restaurada por la gracia. Su parroquia se convirtió en un lugar de fe renovada. Familias que habían dejado de rezar volvieron a la misa. Jóvenes escépticos de los milagros comenzaron a hacerse nuevas preguntas. Incluso sus médicos, entrenados para confiar solo en lo medible, admitieron abiertamente: no podemos explicar esto. Pero quizás el mayor milagro no ocurrió en su cuerpo, sino en su corazón y en los corazones de quienes la conocieron. Antonia no guardó rencor por los años de sufrimiento. En cambio, hablaba solo de gratitud, que Dios la había elegido no para permanecer en silencio, sino para ser testigo para otros. Les dijo a sus hijos: no vean mi sanación como un regalo solo para mí. Es un signo de que el cielo es real, de que el amor de Dios sigue entre nosotros. Para quienes escuchan su historia hoy, la misma elección permanece: podemos descartarla, explicarla o reducirla a un misterio sin significado. O podemos permitir que despierte algo profundo en nuestro interior, la convicción de que los milagros no son reliquias del pasado, sino realidades del presente. Quizás llevas tu propia carga: una enfermedad, una relación rota, una desesperanza silenciosa. La historia de Antonia no promete que cada oración terminará en sanación física. Pero sí promete esto: nunca estás solo. Dios sigue escuchando. María sigue intercediendo. Y el cielo aún irrumpe en la tierra de maneras que no podemos predecir. Al cerrar la historia, la pregunta se dirige suavemente a ti: ¿abrirás tu corazón para creer que la gracia es posible en tu vida? ¿Te atreverás a volver a esperar, incluso cuando el mundo te diga que no? Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para compartirla con alguien que necesite ánimo. Deja tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo este testimonio habla a tu propio camino. Y si deseas seguir acompañándonos a través de historias de fe, milagros y esperanza, no olvides suscribirte al canal. Juntos, podemos mantener vivos estos recordatorios de que incluso en nuestras horas más oscuras, Dios está más cerca de lo que imaginamos. Porque cada milagro es más que una historia. Es una invitación. Una invitación para que todos creamos, confiemos y nos dejemos tocar por la gracia.